El sol ya se había puesto, y el parque estaba rodeado por un suave resplandor de tonos anaranjados y lilas. La sombra de los árboles se alargaba, creando un ambiente sombrío y casi mágico, pero a pesar de la belleza del entorno, el aire estaba tenso. El policía que había tenido el enfrentamiento con el hombre en el banco permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Al principio, había creído que todo esto solo era una molestia más, un simple incidente que podría haberse resuelto rápidamente, como tantos otros que había enfrentado en su carrera, pero lo que no había anticipado era la magnitud de su error, ni la forma en que este encuentro cambiaría su vida en un solo instante. Él se quedó allí, paralizado, mirando al hombre que se había levantado del banco con una elegancia inusitada. Su porte era erguido, su mirada tranquila, y sus movimientos, casi majestuosos. Cada paso que daba hacia la salida del parque parecía resonar con una autoridad que el policía no había reconocido antes. La multitud a su alrededor, que hasta ese momento había permanecido indiferente, comenzó a murmurar, como si se estuviera revelando un secreto que todos conocían pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Uno de los turistas que se había acercado en el momento más crítico se adelantó y le susurró al oído del oficial, rompiendo el silencio que lo envolvía. El hombre que había estado tan tranquilo, tan sereno, era alguien de una importancia mucho mayor de lo que el policía podía haber imaginado. Su rostro, ahora bajo la luz suave del atardecer, revelaba una calma y una dignidad que lo hacían parecer aún más inaccesible. Y entonces, como si el peso de su identidad cayera sobre el policía con todo su poder, entendió que había cometido un error monumental, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. El oficial comenzó a dar unos pasos vacilantes hacia atrás, pero no podía apartar los ojos del hombre que ahora parecía alejarse de él sin ninguna prisa, con la misma gracia que había tenido durante todo el encuentro. Había algo profundamente humillante en la forma en que el príncipe caminaba lejos, sin ninguna mirada de resentimiento o furia, sino con una seriedad solemne, como si todo aquello fuera irrelevante en comparación con lo que verdaderamente importaba. Los murmullos se intensificaron entre la multitud. La gente comenzó a hablar entre sí, algunos señalando al príncipe, otros mirando al policía, como si ya estuvieran formando su propio juicio sobre lo ocurrido. La atmósfera del parque había cambiado por completo. La serenidad de antes se había transformado en una curiosidad palpable y una tensión acumulada que flotaba en el aire. El policía, al verse completamente rodeado por las miradas de los demás, sintió el peso de la vergüenza caer sobre él. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, cada instante se sentía más incómodo. ¿Cómo había podido ser tan tonto? ¿Cómo había podido no reconocer al hombre ante él? Su mente trataba de justificar su comportamiento, pero las respuestas nunca parecían suficientes. «Es un miembro de la familia real, idiota», le susurró un anciano que había estado observando la escena desde la distancia. Las palabras eran duras, pero contenían una verdad que el policía ya no podía ignorar. No era solo un hombre cualquiera que había estado en ese banco, era alguien cuya posición en la sociedad española lo hacía intocable, alguien cuya identidad no debía ser pasada por alto. Y lo más irónico era que el oficial, en su intento de hacer cumplir las reglas, había tratado a esa persona con la misma indiferencia con la que hubiera tratado a cualquier otro ciudadano. Había sido demasiado confiado, demasiado arrogante. En ese momento, el policía entendió que ya no podía deshacer lo que había hecho. Las palabras que había dicho no se podían borrar. Y, por supuesto, el príncipe ya se encontraba fuera de su alcance. La multitud seguía observando la escena, y algunos ya comenzaban a murmurar sobre lo que acababa de suceder. En la mente del oficial, las palabras que había pronunciado al principio se repetían una y otra vez como un eco incesante. «Levántate, no puedes quedarte aquí». Ahora, esas palabras sonaban como una broma cruel. Una mujer se acercó al policía, aún mirando en dirección al príncipe. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desaprobación, y su voz, aunque tranquila, contenía una carga emocional. «¿Cómo pudiste?», dijo, casi sin aliento.
¿Cómo pudiste tratar así a alguien tan importante? El policía, que se había quedado completamente estático, no sabía qué responder. Su rostro, que antes estaba marcado por la severidad, ahora reflejaba una confusión y un arrepentimiento profundos. La realidad de lo que acababa de hacer estaba comenzando a golpearlo con fuerza. La gente a su alrededor no dejaba de mirarlo, y los murmullos se multiplicaban cada vez más, llenando el espacio con una tensión palpable. Poco a poco, el policía comenzó a caminar, casi sin rumbo, hacia el otro lado del parque. Ya no tenía ganas de enfrentar a la multitud ni de justificarse. No importaba cuántas excusas pudiera ofrecerse a sí mismo. No había forma de deshacer lo que había ocurrido. Cada paso que daba lo alejaba más de la confrontación con la verdad, pero no podía escapar de la sensación de vergüenza que lo perseguía. Mientras caminaba lentamente, el oficial comenzó a pensar en lo que había hecho. Durante toda su carrera en la policía, siempre había confiado en su instinto y en la autoridad que su uniforme le otorgaba. Sin embargo, esa autoridad parecía haberse desvanecido por completo en ese momento. No era su uniforme lo que importaba ahora, ni la ley que había estado tratando de imponer. Lo que importaba era el reconocimiento y el respeto, y él no había mostrado ninguno de esos dos elementos. La verdad era que él nunca había estado preparado para encontrarse con alguien tan importante en su vida cotidiana. No había reconocido al príncipe, y ahora se encontraba enfrentado a una realidad que era demasiado grande para comprender en un solo momento. Pero en lo profundo de su ser, algo cambió. Quizás era la humildad, o quizás, simplemente, la lección de que la verdadera autoridad no siempre residía en la fuerza, sino en el respeto y la comprensión mutuos. El policía, al mirar hacia atrás, vio cómo el príncipe se alejaba entre la multitud, sin que nadie lo interrumpiera, sin que nadie se atreviera a juzgarlo, mientras él, el oficial, se encontraba atrapado en sus propios pensamientos y su propia vergüenza. El sol ya había comenzado a ocultarse, y el cielo de Madrid, en ese momento, se teñía de tonos rojos y anaranjados. El parque seguía siendo el mismo, pero ya no sentía la misma calma que antes. Todo había cambiado, y el policía sabía que no podría olvidar lo que había ocurrido. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, él sabía que no lo sería. El encuentro con el príncipe había dejado una marca en él, una lección que nunca olvidaría. El eco de las palabras que le había dicho, la forma en que había tratado a alguien que no solo era importante, sino también digno de respeto, nunca se iría de su mente. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje que había llegado sin previo aviso. Era un texto corto, directo y claro: Su Majestad espera su disculpa. Fue como una sacudida eléctrica para el oficial. Miró el mensaje y sintió como si su mundo se hubiera desmoronado. Había estado tan cerca de él, tan cerca de la verdad, pero nunca se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Con el corazón acelerado, comenzó a caminar hacia la estación de policía, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. No solo había cometido un error, sino que había cometido un error de magnitud histórica.